Hola amigos de YouTube, lo que vamos a ver en este video es el tema de discontinuidades evitables. Los invito, si no lo han hecho, que vean el video de discontinuidades para ver el concepto general y luego vean este porque este es un tipo particular de discontinuidad. Bien, ¿cuándo una discontinuidad es evitable? Bueno, diremos que f de x tiene una discontinuidad evitable en A si solo si suceden estas dos cosas. Primero, debe existir el límite para x tendiendo a de f de x. ¿Bien? Y segundo, el límite para x tendiendo a de f de x tiene que ser distinto a la función en ese punto. ¿Está? Y esta condición se puede deber a dos causas. La primera causa es que exista efectivamente la función en A y sea distinto al límite. Y la otra causa sea que no exista la función en A. ¿Está bien? Cualquiera de estas dos condiciones me asegura esta condición. ¿Está bien? Veamos un ejemplo. Aquí tenemos esta función que es un cociente de x cuadrado menos 1 y x menos 1. El dominio de esta función son todos los reales menos el elemento 1 donde genera problema aquí por el denominador. ¿Bien? El punto es, ¿qué pasa en 1 con esta función? Bueno, vamos a analizarlo. Fíjense que no existe f de 1 aquí. ¿Está? Entonces, ya por el hecho de no existir la función en ese punto, podemos decir que la función no es continua en ese punto y que por consiguiente tiene una discontinuidad en 1. ¿Está bien? Recuerden que para que una función sea continua en un punto debe cumplir con tres condiciones. Esta era una de las condiciones que tenía que cumplir, que exista la función. Como no existe, ya podemos afirmar que es una discontinuidad lo que hay en 1. Bien, vamos a ver ahora si es una discontinuidad evitable, para lo cual debemos cerciorarnos de que exista el límite. Vamos a ver. Fíjense que en esta función existe el límite de f de x para x tendiendo a 1 y ese límite vale 2. ¿Está bien? Ese límite lo podemos calcular simplemente simplificando. Fíjense que x cuadrado menos 1 es x más 1 por x menos 1. Simplificamos el factor x menos 1 en numerador y denominador y nos quedaría x más 1. Si hacemos el límite de eso para x tendiendo a 1, eso vale 2. Entonces fíjense que el límite existe. Entonces, el límite existe, se cumple esta condición. Pero no existe la función en este punto, sería esta condición. Por lo tanto, se cumplen estas dos condiciones y podemos afirmar que es una discontinuidad evitable lo que la función tiene en 1. ¿Está bien? Fíjense que aquí hemos analizado este ejemplo. Cuando el límite existe, pero la función en el punto no existe. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos una gráfica, una gráfica de la función. Fíjense que en el punto 1 la gráfica de la función da un salto, tiene un agujero, porque no está definida la función allí. Recuerden que el concepto de continuidad tenía que ver justamente con eso, con que la gráfica de la función pegue un salto o tenga agujeros en su recorrido. Entonces, evidentemente es una discontinuidad. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos una función definida en trozos. Esta función vale x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 si x es distinto de 1 y vale 1 si x es igual a 1. Fíjense que es casi igual a la función que teníamos antes, nada más que aquí hemos extendido el dominio y la hemos definido para el punto que es x igual a 1, que no era parte del dominio. Bueno, nosotros lo hemos agregado a ese punto. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales. La pregunta es, ¿qué pasa en 1? ¿Es continua o tiene una discontinuidad? Bueno, lo primero que podemos ver es que existe la función en 1 y vale 1. Así que, por ahora, se cumple el primer punto de continuidad.
Pero eso no nos asegura que la función es continua, porque debía cumplir 3 puntos. ¿Bien? Vamos a ver qué otra cosa podemos ver. ¿Qué pasa con el límite de la función en 1 para x tendiendo a 1? Bueno, también existe y ese límite vale 2. Es el mismo que habíamos calculado anteriormente. Entonces, fíjense, existe el límite, existe la función en a, que sería 1 en este caso. Pero ¿qué pasa con el límite y con la función? Son distintos. El límite de f de x para x tendiendo a 1 vale 2 y la función en 1 vale 1. O sea, son distintos. Por lo tanto, en vista de que existe el límite, pero el límite no es igual a la función, podemos decir que esta es una discontinuidad evitable en x igual a 1. Fíjense que este es un ejemplo de este tipo, ¿no? Donde la función en el punto existe, donde el límite existe, pero no se da esta igualdad. Bien, si queremos ver esta función graficada, fíjense que es así. Claramente vemos también que existe una discontinuidad en este punto, porque la gráfica de la función viene así, pegaría un salto a este punto y después volvería a pegar un salto y seguiría el trazo. Pero fíjense que en 1 la gráfica tiene un agujero. Y este es el punto que está definido aquí. Si x vale 1, la función vale 1. Es este puntito que está aislado aquí. No, yo lo hice más grande para que se pueda ver. Muy bien. ¿Por qué se llaman discontinuidades evitables? ¿Por qué? ¿Por qué evitables? Porque estas discontinuidades se pueden evitar, escuchen bien, se pueden evitar cambiando un solo punto de la función. Que en este caso, en nuestro ejemplo, ¿cuál sería? El punto donde está la discontinuidad. Cambiando el valor de la función en ese punto, yo puedo salvar la discontinuidad y transformarla en una función continua en ese punto. Veamos un ejemplo de cómo hacerlo con esta misma función. Fíjense, tengo la misma función que antes, pero aquí la he redefinido para x igual a 1 y en ese punto la función toma el valor de 2. De vuelta, todos los reales forman parte del dominio de la función y vamos a ver si la función es continua o no en x igual a 1. Veamos. Primero, tenemos que existe la función en 1, que vale 2. Segundo, existe el límite para x tendiendo a 1 de f de x. ¿Y cuánto vale ese límite? Vale 2 también. Y por último, podemos ver que tanto el límite para x tendiendo a 1 como la función en 1 son iguales. Por lo tanto, puesto que se cumplen estas dos condiciones, que implican que se cumpla esta también, por supuesto, f de x es continua en a. ¿Está bien? Fíjense que hemos salvado la discontinuidad que tenía la función que hemos analizado antes, simplemente cambiando el valor en un punto de la función, que es en x igual a 1. Hemos cambiado el valor en ese punto y la hemos transformado en una función continua. Ahí ustedes ven la gráfica. Este punto que antes estaba por aquí, ahora lo reubicamos en 2 y la gráfica de la función se ha transformado en una línea continua. ¿Está? Este es el concepto de discontinuidad evitable. Recuerden las dos condiciones que se tienen que cumplir. Debe existir el límite en ese punto, pero el límite no tiene que ser igual a la función. Nos vemos en un próximo video.